Gracias, oyentes. Enseguida hacemos un repasito por acá. Recuerden que si dejan mensajes de voz, 40 segundos, un minuto, sí los podemos escuchar al aire. Enseguida les voy a tirar una consigna que quiero compartir con ustedes. Quiero que me dejen opiniones allí. Y también vía streaming Somos Radio AM 530. Leí, entre tantas cuestiones, con respecto a este Caputo ofendido que aparece, pero sobre todo sobre el programa económico de Caputo, de Milei, del poder, digamos, que se beneficia detrás de todo esto y que impulsa, por ejemplo, la reforma laboral, que algunos agoreros le dicen a Caputo, algunos cercanos, ¿no?, a su línea, este programa está cerquita del colapso, no están saliendo bien las cosas. Vamos a hablar con Ricardo Aronskin de todo esto, que hace bastante que no lo saludo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Felicitas. Desde el año pasado, mira, que no te escucho. Hace muchos años. No, unos meses nada más. Bueno, gracias por recibirnos, sí. Ricardo. ¿Qué está sucediendo? Pues estamos como, vamos por, como que no podemos tener una mirada integral aparentemente de lo que sucede, ¿no? En este momento estamos muy abocados a la discusión de la reforma laboral, pero mientras tanto, sí, la situación, la verdad que es bastante preocupante con respecto a la pérdida de empleos y a la caída de la economía, ¿no? Sí, vos sabés que el tema de la actividad económica, que debería ser como el tema central, porque sí, de ahí vivimos todos, ha pasado a ser una cuestión completamente desplazada. Quedó solamente el espacio, te diría, nacional y popular, diciendo, miren, hay un tema de ventas, hay un tema de empleo, hay un tema de producción, hay un tema de caída del salario, que a nadie le importa en el mundo general de la derecha, pero es interesante que ahora dentro de la derecha han empezado a aparecer voces diciendo, che, pero que no se les vaya la mano. Exactamente, que no claro, se les vaya la mano. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí están equivocados ellos, porque es un gobierno que no tiene límites, no tiene límites ideológicos en ese sentido. Y aparte han sacado la conclusión, empezando por Milei, de que el ajuste es popular, el ajuste es valorado, la gente lo banca y lo va a seguir bancando pase lo que pase. Y por eso, en este año, que no es un año electoral, sí, el cálculo político de ellos es, bueno, seguimos apretando, seguimos consolidando el dólar planchado. Para eso, si se nos cae la actividad económica, no está mal, porque hay menos presión sobre el dólar, hay menos presión de importaciones, hay menos turismo en el exterior. Así que un poco la apuesta oficial del gobierno es que se continúe hundiendo la actividad económica en un gobierno que es muy insensible a esas cuestiones. Es cierto que ellos hacen encuestas todo el tiempo, eso es cierto. La rama, digamos, de Santiago Caputo está mirando eso todo el tiempo, sí, tampoco son tontos, pero tienen un ejecutivo, el que dirige todo finalmente, el que toma la decisión final, que es un personaje muy peligroso, porque no tiene ciertos saberes humanos imprescindibles para ser presidente de la nación. Claro, entonces, temen el precipicio, ¿no? No advertir el precipicio, básicamente, porque estos programas siempre terminan de la misma manera. Y esa torpeza... Es que él no está preparado. Él no está preparado para advertirlo. Claro. Puede haber personal que le diga, mirá, las encuestas están dando que estás en el 35 o menos, pero desde el punto de vista de su percepción es que es un triunfador, es un exitoso, está reconocido en el mundo como el que está haciendo el ajuste más grande y la gente lo apoya y gana elecciones. Y ese discurso, que es un discurso que tiene elementos de verdad y elementos de ficción, él lo cree plenamente, digamos. Y claro, ese es un tema muy, muy grave. Si hoy en día tuviéramos una oposición más organizada, un movimiento sindical más potente, esto entraría en severas contradicciones. Yo creo que hay una dinámica que tiene este gobierno, que es la de la blitzkrieg, o sea, avanzar con todo rapidísimo, antes de que se den cuenta, claro, antes de que puedan reaccionar, y le metemos todo. Sí.
y me parece que lo que tiene la Blitzkrieg es que cuando para, se derrumba. Claro. Y ahí la pregunta es, ¿en qué momento, frente a qué situación, frente a qué piedra se va a chocar el gobierno? Y ahí todo, porque está todo encadenado, digamos. Claro. Los triunfos políticos están encadenados a la confianza económica, que a su vez tiene que ver con que no vayan todos corriendo sobre el dólar, y el día que una cosa se empieza a agrietar toda la cadena. Está muy claro. Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde siguen con esto? Por ahora es el discurso oficial, esto es una cadena interminable de éxitos. Los economistas críticos eso lo vemos como muy endeble por muchos lados, por las cuentas públicas, por el derrumbe de la recaudación, por una serie de cosas los vemos mal, y el tema de que se caiga la actividad económica finalmente lleva a un derrumbe de la recaudación, lo que lleva a nuevos ajustes, y ahí hay un elemento político que la gran pregunta es hasta dónde sigue la gente diciendo, bueno, le tengo confianza, estamos sacrificándonos, pero en algún momento se va a ver, y si cada vez estás peor, y estás peor, y estás peor... Sí, yo coincido que contribuye mucho con esto y con la paciencia de la gente y demás, contribuye mucho con la desorganización de la oposición, de los espacios que representan a los laburantes. Me parece que ha sido clave para este gobierno. Ahora, esta descripción que estás haciendo, Ricardo, que es tan interesante con respecto a cómo están concatenadas cada una de los hechos, las mentiras, iba a decir, quedó como muy expuesta con lo que sucedió con el INTEC, ¿no? Que de paso, recuerdo, estuvo el fondo, se fue y no dijo nada, pero cómo quedó en evidencia la manipulación de la inflación y que si se les caía eso, bueno, se lleva puesto todo en realidad. Ahí ya empezábamos a mirar de otra manera los indicadores de la pobreza, lo que sucede con el dólar, lo que pasó con los salarios, con el poder adquisitivo, ¿no? Tirás un poquito de ahí, se cae el relato. Sí, pero es muy interesante lo que pasó porque es evidente que el grueso de la derecha argentina, de los medios de comunicación de la derecha, de buena parte del empresariado, está apoyando esto a tal punto que frente a los escándalos que le hacía a Cristina por el 1,8% de inflación mensual, ahora estás teniendo 2,9 o 3,4, que era la cifra que se había mencionado, que iba a salir y que por eso hicieron todo lo que hicieron, y no dicen nada, es decir, no escandalizan porque el tema negocios es el único tema que les importa. Claro. Es una cosa absolutamente insólita. Yo creo que el drama nuestro es que de nuestro lado no hay una consistencia político-ideológica para enfrentar esto con claridad. Yo lo vi esto muy claramente en un tema que es estratégicamente muy Importante, que es el tema de la votación sobre el acuerdo Unión Europea, Mercosur, sí. Que es un tema importantísimo, estratégico. Los que apostamos al desarrollo nacional con industrialización lo vemos como súper negativo, el acuerdo ese, y ahí el peronismo votó partido. Sí. Votó partido, es decir, una parte dijo sí, nos parece bien, otra parte dijo sí, nos parece mal. Estamos flaqueando en temas muy importantes. Yo sé que hoy en día el gran tema es el tema de la reforma laboral, es la coyuntura, es el gran tema, pero estratégicamente como país parece que no hay horizonte, entonces votás y esa discusión, si no me equivoco, no es nueva, o sea, no es de este gobierno, ya hablamos de la cuestión europea, posibles acuerdos y demás durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, bueno, hace 25 años que está negociándose el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un acuerdo dañino porque es un acuerdo asimétrico, o sea, los europeos han puesto mucho en que salgan las cosas de tal forma que básicamente los beneficia a ellos. Y acá tenemos a Sudamérica, gobiernos sudamericanos diciendo, bueno, está bien, nos dan poco y nos piden mucho, pero está bien, y en nombre de no se sabe qué, se apoyan medidas de este tipo.
que de vuelta está tan mal la sociedad argentina que un tema estratégico relevante no se discute. No, y pasa como si se votara el nombre de una plaza en algún lugar del país. Bueno, lo que pasa es que también son temas que quedan muy sofocados, quedan últimos en el orden de prioridad, quiero decir, no están en la agenda pública, ¿no? Creo que si salimos a la calle a preguntar, no muchos deben estar enterados de qué implica este acuerdo o que se está votando este acuerdo. Absolutamente, pero te quiero decir, los campesinos de la Unión Europea sí están al tanto. A diferencia, sí, claro. Y hacen unos tractorazos formidables y hacen unos despelotes increíbles defendiendo sus intereses. Acá vos tenés esto es muy interesante porque a veces se le carga la cosa exclusivamente a los políticos, pero vos acá tenés dirigencias sociales, tanto empresarias como sindicales, que están ideológicamente en la lona, es decir, no defienden ni siquiera sus propios intereses. Es algo sorprendente. Bien, la verdad que sí. Bueno, seguiremos con atención, Ricardo, vamos a tener unos días bastante intensos. Vamos a ver qué pasa mañana cuando se active nuevamente la discusión por esta reforma, que es una reforma patronal, es una reforma, por supuesto, de los poderosos de la Argentina. Completamente, y sorprende que no esté claro eso, digamos. Todo el mundo tendría que tenerlo muy claro. Lo de la CGT es increíble como arrastran los pies para no luchar en serio. Hay mucha complicidad. Yo digo, Milei no es Milei. La verdad que me gustaría decir, hay un hombre muy malo. Sí. Trato de comprender las excusas de por qué, ¿no? Esto de arrastran los pies que decís vos, Ricardo, pero hace un par de años era muy activo la CGT y por mucho menos salía a la calle. Bueno, sí, se ve que frente al gobierno kirchnerista eran muy intensos y muy combativos, y frente a los gobiernos así de derecha que vienen a destruirlos, porque no termina acá. En algún momento la idea es que el sindicalismo se atomice completamente estilo Chile y no quede ni rastros de la representación de los trabajadores. Hacia eso vamos, y sorprende este comportamiento de una parte del sindicalismo, y una parte decente y una parte noble y una parte que está tratando de luchar, pero hay otra que francamente está colaborando en una forma extraordinaria con que estas leyes tremendas contra los trabajadores pasen. Gracias, Ricardo, como siempre. Te mando un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Ricardo Barón, que siempre tan claro y siempre tan interesante escucharlo, economista, docente, investigador. 12:45 estamos en el 1132000530. Estamos también vía streaming. Ahora te voy a contar del eclipse, quédate, que ya te cuento.